Como ha sido expuesto en el Manual 2018, patrocinado por la ONU, el proceso de contabilidad nacional sigue un conjunto de recomendaciones, expresadas en una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones, cuentas, agregados, reglas contables y normas aceptadas y regularizadas internacionalmente, que se usan para medir y comprender el funcionamiento y resultados de la actividad económica, calculando magnitudes agregadas clave, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, PIB, que se utilizan generalmente como indicadores de la actividad económica, de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en principios económicos. El sistema de cuentas nacionales se construye alrededor de una secuencia de cuentas de flujos, vinculadas entre sí y relacionadas con los diferentes tipos de actividad económica, que se realizan en un periodo de tiempo, junto con los balances, que registran el valor de los stocks de activos y pasivos, en poder de las unidades o sectores institucionales, al comienzo y final de un periodo contable. Cada cuenta de flujos tiene relación con una clase particular de actividad, como la producción o la generación, distribución, redistribución o utilización del ingreso, así como con los procesos de acumulación y financiamiento. El núcleo del sistema está constituido por la medición de la producción de bienes y servicios, que se destinan para el consumo, de un periodo al que se refieren las cuentas o, acumularse, para su utilización en un periodo posterior. El monto del valor agregado, V.A., generado por la producción, representa el PIB. El ingreso, Y, correspondiente al PIB, se distribuye y redistribuye entre los distintos agentes o grupos de agentes, lo que les permite adquirir y consumir bienes y servicios producidos por otro agente o, para su utilización posterior. El sistema identifica estos flujos económicos, con las actividades y unidades institucionales que los generan y especifica la estructura de las cuentas, que reflejan las transacciones. La estructura de un sistema de cuentas nacionales, en particular el de 2008, versión actualizada de la de 1993 y anteriores, consta de un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros. En la práctica, el sistema ofrece información, no solo acerca de la actividad económica, sino también sobre el tamaño de los activos productivos de una economía y, de la riqueza de sus habitantes, en momentos determinados del tiempo, para los agentes económicos individuales, o unidades institucionales, para grupos de esas unidades, sectores institucionales, o para la economía total. El marco contable del sistema permite construir y presentar los datos económicos en un formato destinado al análisis económico, como son las cuentas. Un ejemplo de transacción relevante, para las cuentas nacionales, es la cuenta de producción, que mide la cantidad de bienes y servicios producidos durante el ejercicio contable y la de los insumos, tales como materias primas, energía, transporte, etc., necesarios para generar esa producción, mediante un proceso de fabricación caracterizado por un cierto nivel de desarrollo tecnológico. Los costos de estos insumos los mide la transacción denominada consumo intermedio. Entre ellos existe una identidad desde el punto de vista contable.
Para cada unidad institucional, los recursos, que representan flujos monetarios de entrada, y los empleos, que representan flujos monetarios de salida, se recopilan y se presentan en una cuenta T, con las transacciones que suponen recursos, en el lado derecho, y, las que representan empleos, en el lado izquierdo. Cada cuenta se balancea obteniendo un saldo contable, resultado de la diferencia entre los recursos y los empleos totales, registrados en ambos lados de la cuenta. Las cuentas contienen un gran volumen de información detallada, completa, pormenorizada y organizada en forma abreviada, con determinados principios y percepciones acerca del funcionamiento de la economía, que sirven para la toma de decisiones y para la formulación de la política económica. El saldo contable de una cuenta, es la primera partida de la cuenta siguiente. Los saldos contables contienen generalmente el resultado neto de determinadas actividades, siendo, por tanto, magnitudes económicas, de considerable interés y alcance analítico. El sistema establece la estrecha relación entre las cuentas de flujos y los balances, ya que todas las variaciones ocurridas a lo largo del tiempo, que afectan a los activos o pasivos, en poder de unidades o sectores institucionales, se registran sistemáticamente en alguna de las cuentas de flujos. El balance del cierre está determinado por el balance de apertura y por las transacciones u otros flujos registrados en la secuencia de cuentas. El sistema también incluye una cuenta del exterior, que muestra las relaciones entre una economía y el resto del mundo. Un sistema de cuentas nacionales, requiere, ineludiblemente, el desarrollo y fortalecimiento de un sistema estadístico nacional, oportuno y de calidad. El uso del sistema, también permite el análisis integrado, amplio y detallado de las interrelaciones y funcionamiento de la parte real y de la parte financiera de la economía, a través de un sistema de cuentas específicas, para cada uno de los agentes económicos, que aportan y contribuyen a la producción de bienes y servicios y de recursos de un país. Un sistema contable, posee un conjunto de principios contables, de cuentas, representaciones de sucesos económicos, un orden, que sirve para observar la actividad y realidad económica, así como sus variaciones, en un periodo de tiempo determinado. Las cuentas nacionales, son un esquema de organización de la información estadística, sobre aspectos económicos de un país por entero, la producción, el consumo, el ahorro, la inversión, las transacciones financieras y las relaciones económicas con el exterior, elaborados en cuadros o cuentas de partida doble, de un lado los débitos, de otro los créditos, de manera que el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos, que permiten el cálculo de los diferentes agregados macroeconómicos, cuyo punto de referencia, no es el concepto de nacionalidad, sino el de residencia, pues ésta determina los límites de la producción interna, y, por tanto, la magnitud del Producto Interno Bruto y de muchos flujos importantes del sistema. Por tanto, el concepto de residencia, es un atributo significativo de una unidad institucional, en particular en lo que se refiere a la cuenta del resto del mundo, pues el registro de las transacciones, entre residentes y no residentes, es decir, el lugar de ubicación de los productores, delimita la producción interna. Por ello, la economía total, se define como el conjunto completo de todas las unidades institucionales residentes, que se adscriben a subsectores y sectores. Una unidad institucional es una entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones, con otras entidades.
Se es residente de un territorio económico de un país, cuando mantiene un centro de interés económico en él, es decir, cuando realiza actividades económicas y transacciones a escala significativa, de manera indefinida o durante un periodo determinado de tiempo, un año o más, o durante un plazo definido, pero prolongado de tiempo. Las unidades institucionales y, la forma en que se agrupan para configurar los sectores del sistema, así como el concepto de residencia, son fundamentales para comprender que una economía, está constituida por el conjunto de las unidades institucionales residentes, sin importar que la localización sea fija, siempre que se mantengan dentro del territorio económico, realicen y prevean seguir realizando actividades y transacciones económicas a una escala significativa. Los agentes económicos se definen, en razón de las preguntas, ¿quién hace qué? ¿Quién realiza algo? Pues las respuestas identifican al sujeto de la acción. La respuesta a ¿qué? Indica la clase de acción realizada por el agente económico, que, además facilita una buena caracterización preliminar de un flujo económico, al tener en cuenta, a quién se compra un bien o servicio y qué se da a cambio, una moneda o un billete. Por ende, la cuestión inicial se transforma en, ¿quién hace? ¿Qué? ¿Con quién? ¿A cambio de qué? En un flujo relativamente simple, intervienen dos sujetos, un comprador y un vendedor, dos acciones principales, una compra y una venta, dos acciones secundarias, un pago y un cobro, y dos objetos, bien o servicio y una moneda o un billete. Aunque una descripción completa requeriría más información, como mínimo, el peso, la clase y el precio del bien o servicio. Los agentes económicos deciden sobre producción, consumo, acumulación y financiamiento, pudiendo actuar como inversores productivos, productores, consumidores, inversores en activos financieros, como son los valores, acciones, las deudas, bonos, billetes, obligaciones, y, los derivados financieros, contrato forward, contrato de futuros, opción financiera, swap, etc. Y en recursos naturales, como las tierras y terrenos, tomando sus decisiones con base en los valores en el mercado. Los productores toman sus decisiones, sobre cuánto producir y dónde vender su mercancía producida, con base en los precios predominantes en los mercados. Para un activo dado, existe una clara relación entre el precio pagado por el comprador y el precio recibido por el vendedor. Para los activos no financieros, distintos de tierras y terrenos, el precio pagado por el comprador, supera al recibido por el vendedor, dados los costos de transferencia de la propiedad. Los precios de mercado determinan el comportamiento de los agentes económicos, al influir en sus decisiones de producción, ingreso, ahorro e inversión. Del mismo modo, los agentes tomarán decisiones en razón de la variación en los requisitos o condiciones, para obtener y otorgar préstamos, en los mercados financieros. Algunos prestatarios podrían no tener acceso a préstamos o estar dispuestos a hacer depósitos en ausencia de fiadores, mientras que otros, no lo harían, al percibir que los tipos de interés podrían no beneficiarlos. La definición de los agentes económicos se clasifican, en el sistema, de acuerdo con la naturaleza de la actividad económica que realizan, a saber, la producción, el consumo, la acumulación de capital, y, el financiamiento, actividades que se registran, como interacciones que generan una serie de flujos y de acervos, stocks o fondos u otros flujos, que se acumulan y miden a una fecha determinada, constituyendo la riqueza del sistema, que financia los costos de la actividad económica. La definición del sistema económico, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí y originan una cantidad de flujos, de cosas reales o monetarias,
que fluyen o corren durante un tiempo, así como de acervos constituidos por valores, activos y pasivos, que se acumulan y miden, se relacionan, por cuanto los flujos nacen de cierto nivel de acervos o riqueza previamente existente, que se modifican en el transcurso del tiempo, por los remanentes, positivos o negativos, de un flujo de cantidades de cosas reales heterogéneas, cuya agregación o suma, solo es posible, homogeneizándolos previamente, al expresarse en valores monetarios. El sistema de cuentas nacionales está integrado por dos grandes subsistemas que interactúan permanentemente entre sí. El primero, denominado subsistema de flujos, incluye todas las transacciones sistémicas quid pro quo, algo a cambio de algo, es decir, con contrapartida, y transferencias, algo a cambio de nada, esto es, sin contrapartida, cuyo control y registro permiten determinar los resultados, o sea, la riqueza generada en un periodo determinado por el sistema económico, que el sistema de cuentas nacionales les llama variaciones del valor neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital. El segundo, designado subsistema de acervos, stocks o fondos, contiene aquellas operaciones contables, sistémicas, contingentes y de revalorización, que el sistema califica como otros flujos, determinan la riqueza generada, produciendo cambios en los acervos, activos, pasivos y patrimonio, valores netos. Ambos subsistemas están constituidos por procesos y, estos, a su vez, por subprocesos. Los procesos son conjuntos de transacciones relativamente secuenciadas, que tienen un objetivo definido. Los llamados subprocesos, son etapas más o menos definidas dentro de un proceso, que tienen un objetivo específico, integrante del objetivo del proceso, que no se presentan como sucesos históricos, sino que se reiteran a lo largo de los periodos, años naturales, y que para su medición se hacen cortes anuales de ellos. El sistema, conceptúa y clasifica, a los denominados flujos económicos como todo tipo de actos y acciones, que modifican el valor monetario de los acervos o crean y acumulan valor monetario. El sistema de cuentas nacionales, clasifica a los flujos económicos. La clasificación de los flujos económicos, que se registran en las cuentas, tablas y balances del sistema, tiene por propósito el posibilitar la contabilidad, en términos monetarios, de las acciones o acontecimientos económicos, que tienen lugar en un periodo determinado de tiempo y el efecto de los mismos en los stocks de activos y pasivos, al principio y al final de dicho periodo. Los otros flujos económicos, que proceden de fenómenos no económicos, se registran únicamente en las cuentas de acumulación e, incluyen, al consumo de capital fijo, la revalorización de activos y pasivos, la aparición y desaparición económica de activos, el crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados, las expropiaciones sin indemnización y las pérdidas de activos a causa de catástrofes. Otras partidas de acumulación abarcan las transacciones y otros flujos económicos, que modifican la cantidad o el valor de los activos y pasivos. Entre ellas se encuentran las adquisiciones, menos cesiones de activos, no financieros, no producidos. Otros flujos económicos de activos no producidos, como el hallazgo o el agotamiento de los recursos del subsuelo o las transferencias de otros recursos naturales a las actividades económicas. Los efectos de fenómenos no económicos, como desastres naturales o acontecimientos políticos, por ejemplo, guerras, y, por último, las ganancias y pérdidas de posesión, debidas a variaciones en los precios, por ejemplo, el acrecimiento de la ganancia de una empresa, dada por el aumento de los precios a lo largo de un año, de las de camisas almacenadas, así como otras partidas menores. Los stocks, son una posesión o tenencia de activos, no financieros, producidos o no producidos, y los activos y pasivos financieros, sujetos a derechos de propiedad, en los que, la propiedad económica, prevalece sobre la propiedad jurídica, que se emplean en algún tipo de actividad económica. Los bienes de consumo duradero, así como los recursos naturales, que carecen de propietarios, quedan excluidos.
Los flujos y los stocks se registran en ambos lados, de las cuentas y balances. Las transacciones y los otros flujos, también se clasifican, por objetivos y finalidades, trátese de productos de mercado, por cuenta propia o no de mercado, como son las transacciones de bienes y servicios por tipo de producto, para lo cual se utiliza la Clasificación Central de Productos, CCP. Las transacciones de comercio exterior, se clasifican conforme al sistema armonizado, S.A., existiendo, también, la clasificación uniforme para el comercio internacional e industrial, S.A.I.C.U.C.I. Además de los productos que, por definición, deben ser el resultado de actividad productiva, la clasificación central de productos, también incluye algunos activos no producidos, como serían los terrenos, patentes, licencias, marcas registradas y derechos de autor. La metodología del sistema de cuentas nacionales, adaptada por cada país, a sus propias circunstancias, se basa en el registro de la acumulación de los flujos, de la información de las unidades institucionales, que a su vez, es resultado de la acumulación de sus operaciones en periodos específicos. Dicha información se agrega y así se va, de agregaciones menores a mayores. El estudio de las transacciones, permite explicar los flujos económicos, que se dan de manera repetitiva en la realidad, aunque en múltiples ocasiones, con un orden y secuencia distintos al registro planteado por el sistema y de los informes resultantes, a partir de la clasificación, acumulación y agregación de información, bajo el método de la partida doble y mediante asientos de diario, desagregando a las cuentas en subcuentas, sectores institucionales, las subcuentas en subsubcuentas y estas, a su vez, en subsubsubcuentas, y así sucesivamente hasta el nivel necesario, para que del registro de los hechos económicos, se puedan obtener los informes y los cuadros de agregados básicos, en valores monetarios. La cuenta definida por el sistema, como una herramienta de registro contable, resumido, de las transacciones realizadas por las distintas unidades y sectores institucionales, así como por las industrias de la economía, incluye recursos, ingresos, y empleos, gastos, variaciones de activos y pasivos, stocks de activos y pasivos, de una sociedad, para un periodo económico dado. Los totales de las transacciones, expresadas en los asientos de las cuentas, como recursos y empleos, no están equilibrados, por lo que se obtiene un saldo contable. Cada cuenta se refiere a un aspecto particular del comportamiento económico. Contiene flujos o stocks, y muestra los asientos correspondientes a una unidad institucional, a un grupo de unidades como puede ser un sector, o al resto del mundo. Las cuentas se agrupan en tres categorías: las cuentas corrientes, las cuentas de acumulación y las cuentas de balances. Cada cuenta sucesiva, comienza con el saldo contable de la anterior, registrado como recurso. En cuanto a los balances, se precisa una comprensión clara de la relación conceptual entre los balances y las cuentas de acumulación, para elaborar correctamente estas últimas. Las ideas y conceptos, referidos a un aspecto particular del comportamiento económico, contiene flujos, o stocks, correspondientes a los asientos de una unidad institucional, de un sector, o al resto del mundo y los saldos contables, que representan la medida de los resultados económicos y, que calculados para el conjunto de la economía, forman agregados significativos.
Los agregados macroeconómicos permiten expresar el comportamiento de la actividad económica, al ser magnitudes globales, y establecer el entorno general de crecimiento y equilibrio de la economía, como un todo, detectando además las debilidades sectoriales y regionales. Los agregados macroeconómicos muestran las tendencias de las economías nacionales, su crecimiento real, su conformación sectorial y otra serie de manifestaciones de gran importancia, como el desenvolvimiento de la carga tributaria y de los sectores público y privado, el desarrollo del ingreso de los habitantes, los niveles de consumo agregado, la marcha del ahorro total, la acumulación de capital y la distribución del ingreso, entre los diferentes factores productivos, entre otras. En el sistema, algunos agregados pueden obtenerse directamente como totales de transacciones particulares, como es el caso del consumo final, CF, la formación bruta de capital fijo, FBKF, y las contribuciones sociales, CS. Otros agregados son el resultado de la suma de saldos contables, de los distintos sectores institucionales, por ejemplo, el valor agregado, el saldo de ingresos primarios, el ingreso disponible y el ahorro, que podrían requerir una cierta reelaboración. Los saldos contables son, por sí mismos, medidas significativas de los resultados de la actividad económica, que cuando se agregan para el conjunto de la economía, constituyen agregados reveladores, que se pueden expresar en términos brutos o netos, siendo la diferencia entre ambos, el consumo de capital fijo, CCF. Los agregados del sistema, por ejemplo, el valor agregado, el ingreso, el consumo y el ahorro son valores compuestos, que miden el resultado de la actividad de toda la economía considerada, por lo que son indicadores sintéticos y magnitudes esenciales en el análisis macroeconómico, que, a su vez, permiten realizar comparaciones, en el tiempo y el espacio. El sistema trata de ofrecer una descripción simplificada, pero completa y detallada, de las economías complejas, por lo que el cálculo de los agregados no es el único ni el principal objetivo de la contabilidad nacional. No obstante, las cifras resúmenes son muy importantes. Los agregados permiten realizar el análisis macroeconómico, cuyo uso, en todos los países, regiones o uniones, persiguen alcanzar la comprensión y la explicación global de sus economías, o sea, la conducta de la economía en su conjunto, con respecto a aspectos fundamentales, referentes, por ejemplo, a la producción, el ingreso, el nivel de precios, el desempleo, etc.